Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios, las revelaciones y las confesiones más jugosas del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos una bomba. Una bomba que acaba de explotar en el corazón de Internet, una bomba que involucra a uno de los actores más queridos y deseados del momento, Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una confesión en vivo que Kerem hizo y que, honestamente, me dejó sin aliento. ¿Se lo perdieron? No se preocupen. Porque aquí en este canal les tengo todos los detalles, las emociones, los análisis y por supuesto mi opinión experta. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada suspiro que Kerem soltó en esa entrevista que está dando tanto que hablar. Y créanme, amigos, hay mucho de qué hablar. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta avalancha de revelaciones, quiero darles un fuerte abrazo de bienvenida. Me emociona muchísimo tenerlos aquí, compartiendo esta pasión por las noticias de farándula, por las vidas de nuestros actores favoritos y por esos momentos de sinceridad que tanto nos gustan. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las noticias más calientes, los análisis más detallados y, por supuesto, mucha diversión. No se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos en materia. Como les decía, Kerem Bürsin, nuestro galán turco, ha hecho una confesión en vivo que ha sacudido a sus fans y a los medios de comunicación. En una entrevista que, para ser sinceros, no esperaba que fuera tan reveladora, Kerem abrió su corazón y habló sobre todo. Sobre sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos y hasta sobre el amor. La entrevista, que se transmitió en vivo, comenzó de manera bastante normal, con preguntas sobre sus proyectos actuales y futuros. Kerem, como siempre, se mostró amable, profesional y con esa sonrisa que derrite a cualquiera. Estaba promocionando su nueva serie, un proyecto ambicioso que promete ser un éxito. Habló sobre el personaje que interpreta, sobre la complejidad de la historia y sobre el equipo de trabajo. Todo parecía transcurrir con normalidad, una promoción más de las muchas que ha hecho a lo largo de su carrera. Pero poco a poco las preguntas fueron adentrándose en terrenos más personales. Y fue ahí, amigos, donde la magia sucedió. El entrevistador, un conocido periodista turco con una larga trayectoria y una gran habilidad para generar confianza, comenzó a tejer una red de preguntas que poco a poco desnudaron el alma de Kerem. Le hizo preguntas sobre su infancia, sobre sus raíces, sobre cómo fue crecer en diferentes países debido al trabajo de su padre. Le preguntó sobre sus primeros sueños, sobre qué lo motivaba a ser actor y sobre qué lo inspiraba en su día a día. Y Kerem, sorprendentemente, respondió con una honestidad que, en mi opinión, es de admirar. Se notaba que se sentía cómodo con el entrevistador, que confiaba en él y que no tenía miedo de mostrar su lado más vulnerable. La conversación fluía con naturalidad, con risas, con anécdotas y sobre todo, con una gran sinceridad. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre el amor. La pregunta, aparentemente sencilla, desató una cascada de emociones en Kerem. La pregunta era directa: ¿qué significa el amor para ti? Kerem, con una mirada que parecía penetrar la pantalla, se tomó unos segundos para responder. Parecía buscar las palabras exactas, las que mejor pudieran expresar lo que sentía en su corazón. Después de un breve silencio comenzó a hablar. Habló sobre la importancia de la autenticidad, sobre la necesidad de ser uno mismo en una relación. Dijo que para él el amor no se basa en máscaras ni en apariencias, sino en la honestidad y en la transparencia. Destacó la importancia de aceptarse mutuamente con virtudes y con defectos, sin tratar de cambiar a la otra persona. Luego profundizó en la necesidad de ser vulnerable. Mencionó que el amor implica abrir el corazón, mostrarse tal y como uno es, sin miedos ni reservas. Señaló que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad, y que es esencial para construir una conexión profunda y duradera. Y lo más importante, habló sobre lo que significa para él amar y ser amado. Utilizó metáforas que me dejaron sin aliento. Comparó el amor con un jardín, donde se cultivan flores y donde se requiere cuidado y dedicación para que florezcan. Habló de la conexión, de la complicidad, de la admiración mutua. Dijo que el amor es un viaje, no un destino, y que se debe disfrutar cada momento, cada experiencia compartida. Y cuando le preguntaron si creía en el amor a primera vista, su respuesta fue un sí rotundo. Imagínense la emoción. Explicó que aunque no es algo que le suceda a menudo, cree en la posibilidad de una conexión instantánea,
de una chispa que enciende la llama del amor desde el primer momento. Pero eso no fue todo. Continuó hablando sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, del respeto y del apoyo mutuo. Habló de la necesidad de construir un futuro juntos, de compartir sueños y de luchar por ellos. Y para sorpresa de muchos, mencionó que le gustaría formar una familia en el futuro. Otro de los temas que abordó con mucha profundidad fue el de sus miedos. Kerem, como cualquier ser humano, tiene miedos. Y no dudó en compartirlos. Habló sobre el miedo al fracaso, el miedo a decepcionar a sus fans, el miedo a perder a las personas que ama. Confesó que a veces la presión de ser una figura pública lo abruma. Dijo que siente la responsabilidad de ser un buen ejemplo, de utilizar su plataforma para hacer el bien. Y admitió que en ocasiones le cuesta lidiar con las críticas y con los comentarios negativos que recibe en las redes sociales. Pero lo interesante es que no se limitó a expresar esos miedos, sino que también habló sobre cómo los enfrenta. Dijo que intenta ser consciente de ellos, que los acepta y que los utiliza como una motivación para crecer y mejorar. Compartió que la terapia y la meditación lo han ayudado a manejar sus miedos y a mantener la calma en situaciones difíciles. Una lección de vida, amigos. En ese momento el entrevistador le preguntó cómo lidia con la presión del éxito y de la fama. Kerem respondió que trata de mantenerse con los pies en la tierra, de no perder la perspectiva. Dijo que es consciente de que la fama es efímera y que lo más importante es ser fiel a uno mismo y a sus valores. También habló sobre el miedo a la soledad, un temor que, según sus propias palabras, lo ha acompañado durante gran parte de su vida. Confesó que a veces se siente solo, a pesar de estar rodeado de gente. Dijo que para combatir la soledad, intenta rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan, y que busca actividades que le hagan sentir pleno y realizado. Pero no todo fue seriedad y profundidad en la entrevista. También hubo momentos de humor y espontaneidad. Kerem compartió anécdotas de su infancia, contó chistes y hasta imitó a algunos personajes. Demostró que además de ser un actor talentoso, es una persona con un gran sentido del humor y una personalidad encantadora. Recordó sus años de infancia, sus mudanzas constantes y la adaptación a diferentes culturas. Contó cómo aprendió a hablar varios idiomas y cómo esas experiencias le abrieron la mente y le permitieron tener una visión más amplia del mundo. Contó cómo de niño soñaba con ser astronauta, pero que con el tiempo descubrió su pasión por la actuación. La entrevista continuó con preguntas sobre su relación con los medios de comunicación, su visión sobre la fama y su opinión sobre el futuro de la industria del entretenimiento. Kerem se mostró reflexivo, crítico y propositivo. Dio su opinión sobre la importancia de la responsabilidad social de los artistas y sobre la necesidad de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Habló sobre la importancia de apoyar causas benéficas, de fomentar la educación y de proteger el medio ambiente. Dijo que cree en el poder de las redes sociales para movilizar a la gente y para generar conciencia sobre los problemas sociales. También habló sobre el futuro de la industria del entretenimiento, sobre la llegada de las nuevas tecnologías y sobre el auge de las plataformas de streaming. Expresó su preocupación por la calidad de los contenidos y por la necesidad de proteger los derechos de los artistas. En definitiva, la entrevista fue un viaje emocional. Un viaje que nos permitió conocer a Kerem Bürsin en su faceta más humana y auténtica. Un viaje que nos demostró que detrás del actor exitoso hay una persona con sentimientos, con miedos, con sueños y con una gran capacidad para amar. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente siento yo después de ver esta entrevista? Impresión. Admiración. Y sobre todo, un enorme cariño por Kerem. Me parece un hombre valiente e inteligente y con una gran sensibilidad. Un hombre que no tiene miedo de mostrarse tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Me encantó la forma en que habló sobre el amor, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de ser vulnerable. Me emocionó su sinceridad al hablar sobre sus miedos y sobre cómo los enfrenta. Y me sorprendió su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí mismo. Y como siempre me encanta analizar las palabras, los gestos, la postura, todo lo que Kerem compartió, porque me da mucha curiosidad conocerlo más a fondo, saber qué piensa, qué siente y cómo ve el mundo. Me gusta mucho también cuando los famosos abren su corazón, porque nos dan una ventana a su mundo, nos hacen sentir más cercanos a ellos, y nos demuestran que al final, todos somos seres humanos con las mismas inquietudes y los mismos anhelos.
La forma en que Kerem se expresó, utilizando metáforas y ejemplos de su propia vida, fue realmente cautivadora. Pude sentir la pasión que pone en su trabajo, el amor que siente por su familia y amigos, y el compromiso que tiene con su público. Me pareció inspirador escucharlo hablar sobre sus miedos y cómo los ha ido superando, y la importancia que le da a la salud mental. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este análisis y de esta inmersión en la entrevista de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué les pareció la sinceridad de Kerem? ¿Creen que esta entrevista cambiará la percepción que el público tiene de él? ¿Y qué piensan de sus opiniones sobre el amor, los miedos y la fama? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas bombas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.